¿Qué enseñanzas jamás animó Gurdjieff a compartir ante una multitud? ¿Qué verdades tan potentes, tan disruptivas, tan profundamente transformadoras, decidió guardar solo para aquellos que estuvieran dispuestos a atravesar su propia oscuridad? En los bordes de sus libros, entre los márgenes de sus discursos, hay espacios en blanco que dicen más que muchas palabras. Porque lo esencial, lo verdaderamente peligroso, como él decía, no se grita, se susurra al oído del alma lista para escuchar. Gurdjieff fue un maestro extraño, inclasificable. No hablaba como los gurús de su época ni entregaba el conocimiento envuelto en frases reconfortantes. Era crudo, directo, a veces brutal. Pero quienes se quedaban, quienes aceptaban sus desafíos, recibían algo más que palabras. Recibían experiencias que marcaban un antes y un después. No todos podían tolerarlo. Algunos lo amaron, otros huyeron de él. Pero nadie que lo conoció pudo decir que salió igual. Y eso no fue por lo que decía en público, sino por lo que reservaba en privado. Sus enseñanzas más profundas no fueron escritas ni grabadas. No porque las quisiera esconder, sino porque entendía que lo sagrado se corrompe cuando se vuelve espectáculo. Por eso, muchos de sus secretos se transmitían solo en momentos íntimos, durante largas caminatas en silencio, entre sorbos de brandy o en medio de ejercicios extraños donde el cuerpo y la mente se llevaban al límite. Era entonces, cuando el ego se aflojaba, que dejaba caer una frase, un gesto, una mirada, y esa chispa podía incendiar toda una vida. Los discípulos cercanos decían que Gurdjieff usaba la confusión como puerta, que desarmaba certezas para que la verdad real, esa que no se puede enseñar, encontrara espacio para brotar. Por eso, sus verdaderas enseñanzas muchas veces dolían. No buscaban complacer, sino despertar. Y despertar, como él mismo afirmaba, es un proceso violento para el yo ilusorio que hemos construido. Solo quien se animaba a morir en vida podía nacer en lo que él llamaba el hombre real. Las cartas privadas, los diarios personales y los relatos poco conocidos de sus discípulos son las únicas ventanas que nos permiten intuir lo que Gurdjieff realmente transmitía en secreto. En ellos encontramos ejercicios de autoobservación que bordeaban la locura, prácticas con el cuerpo que transformaban la percepción del tiempo y afirmaciones que desarmaban cualquier idea que uno pudiera tener de espiritualidad. Para él, la verdad no era una meta, sino un estado de tensión consciente sostenido entre polos opuestos. En este viaje que vamos a compartir hoy, vamos a bucear en esas aguas profundas. No lo vamos a hacer desde la admiración ciega ni desde el academicismo frío. Lo vamos a hacer desde la curiosidad viva, desde el deseo de comprender por qué algunas ideas eran consideradas demasiado poderosas como para decirlas en voz alta. Vamos a revisar fragmentos poco conocidos, relatos casi olvidados y enseñanzas que aún hoy provocan una incomodidad que despierta. Una de las claves del método de Gurdjieff era lo que llamaba choque consciente. Es decir, situaciones cuidadosamente diseñadas para producir fricción interna, conflicto entre nuestras partes mecánicas y nuestra posibilidad de ser. Estos choques no se explicaban, se vivían y muchas veces incluían momentos humillantes, absurdos, emocionalmente intensos. Era ahí, en esa tensión insoportable, donde la conciencia podía encenderse como un rayo en la tormenta. Quédate hasta el final, porque voy a compartir contigo fragmentos reales de cartas y testimonios que rara vez se comentan. Momentos donde el misterio se mezcla con la enseñanza, donde el silencio de Gurdjieff dice más que cualquier palabra. Y quiero que me cuentes qué sentís al escucharlos. ¿Cuál de estos secretos resuena con algo que ya intuías? ¿Alguna vez descubriste una verdad tan poderosa que te dio miedo compartirla? No todo lo que vamos a ver es fácil de digerir. Algunos de estos relatos pueden parecerte extremos, incluso exagerados, pero te invito a no juzgar de inmediato, porque lo que parece irracional, en el marco del despertar de la conciencia, puede tener un propósito que se escapa a la lógica común. En la escuela de Gurdjieff, el sufrimiento voluntario no era castigo, sino método. El silencio no era vacío, sino lenguaje. Gurdjieff decía que el hombre es una máquina y que la mayor parte de lo que creemos ser es solo repetición, hábito, reacción. Despertar no era alcanzar un estado elevado, sino empezar a ver esa mecanicidad con claridad. Y ese mirar duele, porque te muestra cuán lejos estás de ser libre. Por eso, muchos de sus secretos eran mantenidos ocultos. No porque fueran elitistas, sino porque eran demasiado crudos para una mente que aún no está lista para ver. Pero si estás acá, si este video te encontró, quizás ya hay en vos una grieta por donde entra la luz. Y quizás algunas de las enseñanzas que vas a escuchar hoy no te resulten extrañas, sino familiares,
como si ya vivieran en vos, esperando ser recordadas. Porque a veces, lo prohibido no es lo que nos ocultan, sino lo que tememos mirar. Vamos a hablar del yo plural, de la autoobservación sin juicio, de las máscaras que usamos sin saberlo y de los momentos en que la verdad se revela sin palabras. Todo eso, no para acumular conocimiento, sino para provocar algo más íntimo, una pregunta real, viva, peligrosa. Una pregunta que no puedas dejar de hacerte cuando termine este video. Y como parte de esta exploración, también te voy a proponer algunos ejercicios, simples pero poderosos, inspirados directamente en las prácticas más reservadas de Gurdjieff. No te los voy a explicar como si fueran técnicas, te los voy a entregar como llaves. Y vos decidirás si quieres usarlas, si estás dispuesto a abrir esa puerta interna que tantos prefieren mantener cerrada. Así que abrí los sentidos. Escucha con el cuerpo, con el corazón, con esa parte de vos que aún recuerda que vino a esta vida no solo para sobrevivir, sino para despertar. Lo que vas a escuchar puede incomodar, pero también puede sembrar. Y al final, quiero que me cuentes, ¿cuál de estos secretos tocó algo profundo en vos? ¿Qué enseñanza te atravesó? ¿Y qué parte de tu vida ya no podrá seguir igual después de escucharla? Bienvenido al Umbral. Este no es un video más. Es un viaje hacia lo no dicho, hacia lo que se guarda detrás de los ojos, hacia las enseñanzas prohibidas de un maestro que eligió el silencio como forma de transmitir la verdad más potente. Quédate conmigo, porque ahora vamos a cruzar esa frontera. Y una vez que se cruza, ya no hay vuelta atrás. Asterisco asterisco desarrollo del tema parte 1, versión extendida en 13 párrafos, asterisco asterisco. George Ivanovich Gurdjieff fue muchas cosas: místico, maestro, filósofo, coreógrafo y también un provocador del alma. Pero por encima de cualquier etiqueta, fue un portador de una sabiduría que él mismo decía no haber creado, sino recuperado de fuentes ancestrales. En sus viajes por Asia Central, el Cáucaso, Persia, Egipto y el Tíbet, se sumergió en escuelas ocultas y tradiciones arcaicas que hablaban de la verdadera transformación del ser humano. No todo lo que descubrió en esos lugares fue revelado abiertamente. Al contrario, él advertía que algunas verdades eran demasiado poderosas para ser entregadas a cualquiera. No era miedo ni soberbia, era respeto. Gurdjieff creía que ciertos conocimientos debían madurar en el interior del buscador antes de ser comprendidos. Había ideas, frases, prácticas que, sin el estado adecuado de conciencia, podían ser peligrosas. Por eso, reservaba sus enseñanzas más profundas para círculos íntimos. Allí, lejos del ruido de las multitudes, revelaba ejercicios complejos de autoobservación, rituales energéticos, danzas que no eran simples coreografías, sino mapas vivos del alma. Y sobre todo, transmitía silencios cargados de significado. A esos encuentros solo llegaban los que estaban listos. No porque él lo decidiera, sino porque la misma intensidad del proceso descartaba a quienes buscaban comodidad. Gurdjieff enseñaba que el verdadero conocimiento se gana con sufrimiento voluntario. Es decir, con esfuerzo consciente, con fricción interior, con el sacrificio del ego. Y cuando uno está dispuesto a eso, ciertas puertas se abren, no por voluntad del maestro, sino por resonancia del alma que se prepara a recordar. Uno de sus discípulos, Fritz Peters, relató una experiencia que al principio parecía absurda. Durante varios días, Gurdjieff le impidió dormir, lo alimentó solo con cebollas y vino, y lo puso a escribir frases crípticas en un estado de agotamiento total. Pero no era una prueba física. Era una técnica precisa para desarmar la estructura rígida del yo condicionado. En ese estado límite, Peters escribió: «Solo el sufrimiento voluntario limpia los ojos del alma». No entendió esa frase hasta años después, cuando atravesó un proceso personal que la volvió evidente como una verdad vivida. Otro discípulo cercano, Thomas de Harman, músico y compositor, vivió enseñanzas completamente distintas. Gurdjieff lo hacía tocar una melodía al piano durante horas, mientras le hablaba sobre la ilusión del tiempo. Le pedía que sintiera cada nota como si fuera un hilo entre dos mundos. Luego, en silencio, le indicaba que cerrara los ojos y volviera a tocar desde otro lugar. Decía: «La música que no nace del silencio no despierta nada real». Era una forma de obligar al alma a escuchar lo que el ego no puede traducir. Un conocimiento que vibra, pero no se explica. Este tipo de enseñanzas eran imposibles de transmitir en libros, porque lo esencial no era la música, ni el silencio, sino lo que se generaba en el espacio entre ambos. Gurdjieff consideraba que el arte, cuando es verdadero,
no sirve para entretener, sirve para transformar. Por eso diseñó danzas sagradas que no eran coreografías estéticas, sino sistemas de impacto directo sobre la conciencia. Cada paso, cada gesto, cada ritmo estaba conectado con un centro de energía y con una ley espiritual. Era un lenguaje corporal del alma. En el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, en Fontainebleau, Francia, algunos relatos hablan de una habitación que permanecía cerrada casi todo el tiempo. Solo unos pocos eran convocados a entrar, casi siempre de madrugada. Los que salían no hablaban mucho de lo que sucedía allí dentro. Pero uno de ellos, muchos años después, dijo: salí de ahí sintiendo que algo muy antiguo me había tocado. No con palabras, con presencia. En ese espacio, Gurdjieff realizaba rituales que incluían espejos, incienso y un lenguaje no verbal que desafiaba cualquier lógica. ¿Por qué todo este secretismo? ¿Por qué no simplemente enseñar abiertamente y dejar que cada quien saque sus conclusiones? Gurdjieff lo decía claro: una verdad entregada a quien no la ha merecido se convierte en falsedad. Él temía que las enseñanzas sagradas se volvieran entretenimiento o material de consumo intelectual, porque cuando lo profundo se vulgariza, pierde su poder. Por eso sus verdaderos secretos se transmitían en momentos límite, donde la mente está rendida y el alma alerta. Gurdjieff no era un iluminado que lo sabía todo. Era un hombre que conocía el camino porque lo había caminado. Sabía que cada persona tenía una llave distinta para abrir la puerta de su propio despertar. Por eso, sus enseñanzas no eran dogmas, eran provocaciones. No buscaban decirte qué pensar, sino obligarte a pensar desde otro lugar. Por eso, sus métodos eran desconcertantes. A veces parecía un sabio, otras veces un bromista cruel. Pero siempre, en el fondo, estaba tratando de mostrarte algo que no podías ver por vos mismo. Muchos lo criticaron por su estilo, por sus formas duras, por sus aparentes contradicciones. Pero quienes se quedaron sabían que todo tenía un propósito. Gurdjieff creía que el aprendizaje profundo requería fricción. Sin fricción no hay fuego, y sin fuego el alma no se templa. Por eso, sus enseñanzas más poderosas nunca eran cómodas. Aparecían en medio de un desafío, de una crisis, de una noche sin respuestas. Y en ese vacío brotaba una verdad que ya estaba dentro, esperando ser reconocida. Hoy, esos secretos sobreviven en fragmentos, en cartas privadas, en manuscritos, en relatos transmitidos de voz en voz, y también en los gestos sutiles de quienes fueron tocados por su mirada. Porque lo más transformador que tenía Gurdjieff no era su conocimiento, era su presencia. Una presencia que desnudaba al otro, que lo sacaba de su máscara, que lo obligaba a verse con una crudeza que solo pocos podían sostener. Y es por eso que muchos, incluso hoy, siguen evitando mirar ahí. Pero si estás escuchando esto, si llegaste hasta acá, quizás haya en vos una parte que sí quiere ver, que si está lista, al menos un poco, para atravesar el espejo. Y por eso, te invito a seguir, a no quedarte en la anécdota, en la historia curiosa, sino a preguntarte, ¿qué de todo esto me resuena? ¿Qué parte de mí vibra cuando escucho estas ideas? ¿Y qué haría falta en mi vida para empezar ese trabajo conmigo mismo? Porque al final, todo lo que Gurdjieff enseñó no era para saber más, sino para ser distinto. Así que seguí conmigo, porque en la próxima parte vamos a entrar aún más profundo. Vamos a explorar enseñanzas que te van a desafiar directamente. Y te voy a proponer ejercicios que podés probar por vos mismo. No para creer en ellos, sino para experimentarlos. Porque eso es lo único que importa, lo que vivís en carne propia. Lo demás es solo teoría. George Ivanovich Gurdjieff fue muchas cosas: místico, maestro, filósofo, coreógrafo y también un provocador del alma. Pero por encima de cualquier etiqueta, fue un portador de una sabiduría que él mismo decía no haber creado, sino recuperado de fuentes ancestrales. En sus viajes por Asia Central, el Cáucaso, Persia, Egipto y el Tíbet, se sumergió en escuelas ocultas y tradiciones arcaicas que hablaban de la verdadera transformación del ser humano. No todo lo que descubrió en esos lugares fue revelado abiertamente. Al contrario, él advertía que algunas verdades eran demasiado poderosas para ser entregadas a cualquiera. No era miedo ni soberbia, era respeto. Gurdjieff creía que ciertos conocimientos debían madurar en el interior del buscador antes de ser comprendidos. Había ideas, frases, prácticas que, sin el estado adecuado de conciencia, podían ser peligrosas. Por eso, reservaba sus enseñanzas más profundas para círculos íntimos. Allí,
Lejos del ruido de las multitudes, revelaba ejercicios complejos de autoobservación, rituales energéticos, danzas que no eran simples coreografías, sino mapas vivos del alma. Y sobre todo, transmitía silencios cargados de significado. A esos encuentros solo llegaban los que estaban listos. No porque él lo decidiera, sino porque la misma intensidad del proceso descartaba a quienes buscaban comodidad. Gurdjieff enseñaba que el verdadero conocimiento se gana con sufrimiento voluntario. Es decir, con esfuerzo consciente, con fricción interior, con el sacrificio del ego. Y cuando uno está dispuesto a eso, ciertas puertas se abren, no por voluntad del maestro, sino por resonancia del alma que se prepara a recordar. Uno de sus discípulos, Fritz Peters, relató una experiencia que al principio parecía absurda. Durante varios días, Gurdjieff le impidió dormir, lo alimentó solo con cebollas y vino, y lo puso a escribir frases crípticas en un estado de agotamiento total. Pero no era una prueba física. Era una técnica precisa para desarmar la estructura rígida del yo condicionado. En ese estado límite, Peters escribió: «Solo el sufrimiento voluntario limpia los ojos del alma». No entendió esa frase hasta años después, cuando atravesó un proceso personal que la volvió evidente como una verdad vivida. Otro discípulo cercano, Thomas de Harman, músico y compositor, vivió enseñanzas completamente distintas. Gurdjieff lo hacía tocar una melodía al piano durante horas, mientras le hablaba sobre la ilusión del tiempo. Le pedía que sintiera cada nota como si fuera un hilo entre dos mundos. Luego, en silencio, le indicaba que cerrara los ojos y volviera a tocar desde otro lugar. Decía: «La música que no nace de silencio no despierta nada real». Era una forma de obligar al alma a escuchar lo que el ego no puede traducir. Un conocimiento que vibra, pero no se explica. Este tipo de enseñanzas eran imposibles de transmitir en libros, porque lo esencial no era la música, ni el silencio, sino lo que se generaba en el espacio entre ambos. Gurdjieff consideraba que el arte, cuando es verdadero, no sirve para entretener, sirve para transformar. Por eso diseñó danzas sagradas que no eran coreografías estéticas, sino sistemas de impacto directo sobre la conciencia. Cada paso, cada gesto, cada ritmo estaba conectado con un centro de energía y con una ley espiritual. Era un lenguaje corporal del alma. En el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, en Fontainebleau, Francia, algunos relatos hablan de una habitación que permanecía cerrada casi todo el tiempo. Solo unos pocos eran convocados a entrar, casi siempre de madrugada. Los que salían no hablaban mucho de lo que sucedía allí dentro. Pero uno de ellos, muchos años después, dijo: «Salí de ahí sintiendo que algo muy antiguo me había tocado. No con palabras, con presencia». En ese espacio, Gurdjieff realizaba rituales que incluían espejos, incienso y un lenguaje no verbal que desafiaba cualquier lógica. ¿Por qué todo este secretismo? ¿Por qué no simplemente enseñar abiertamente y dejar que cada quien saque sus conclusiones? Gurdjieff lo decía claro: una verdad entregada a quien no la ha merecido se convierte en falsedad. Él temía que las enseñanzas sagradas se volvieran entretenimiento o material de consumo intelectual, porque cuando lo profundo se vulgariza, pierde su poder. Por eso sus verdaderos secretos se transmitían en momentos límite, donde la mente está rendida y el alma alerta. Gurdjieff no era un iluminado que lo sabía todo. Era un hombre que conocía el camino porque lo había caminado. Sabía que cada persona tenía una llave distinta para abrir la puerta de su propio despertar. Por eso, sus enseñanzas no eran dogmas, eran provocaciones. No buscaban decirte qué pensar, sino obligarte a pensar desde otro lugar. Por eso, sus métodos eran desconcertantes. A veces parecía un sabio, otras veces un bromista cruel. Pero siempre, en el fondo, estaba tratando de mostrarte algo que no podías ver por vos mismo. Muchos lo criticaron por su estilo, por sus formas duras, por sus aparentes contradicciones. Pero quienes se quedaron sabían que todo tenía un propósito. Gurdjieff creía que el aprendizaje profundo requería fricción. Sin fricción no hay fuego, y sin fuego, el alma no se templa. Por eso, sus enseñanzas más poderosas nunca eran cómodas. Aparecían en medio de un desafío, de una crisis, de una noche sin respuestas. Y en ese vacío brotaba una verdad que ya estaba dentro, esperando ser reconocida. Hoy, esos secretos sobreviven en fragmentos, en cartas privadas, en manuscritos, en relatos transmitidos de voz en voz, y también en los gestos sutiles de quienes fueron tocados por su mirada. Porque lo más transformador que tenía Gurdjieff no era su conocimiento, era su presencia.
una presencia que desnudaba al otro, que lo sacaba de su máscara, que lo obligaba a verse con una crudeza que solo pocos podían sostener. Y es por eso que muchos, incluso hoy, siguen evitando mirar ahí. Pero si estás escuchando esto, si llegaste hasta acá, quizás haya en vos una parte que se quiere ver, que si está lista, al menos un poco, para atravesar el espejo. Y por eso, te invito a seguir, a no quedarte en la anécdota, en la historia curiosa, sino a preguntarte, ¿qué de todo esto me resuena? ¿Qué parte de mí vibra cuando escucho estas ideas? ¿Y qué haría falta en mi vida para empezar ese trabajo conmigo mismo? Porque al final, todo lo que Gurdjieff enseñó no era para saber más, sino para ser distinto. Así que seguí conmigo, porque en la próxima parte vamos a entrar aún más profundo. Vamos a explorar enseñanzas que te van a desafiar directamente, y te voy a proponer ejercicios que podés probar por vos mismo, no para creer en ellos, sino para experimentarlos. Porque eso es lo único que importa, lo que vivís en carne propia. Lo demás es solo teoría. Gurdjieff no era un gurú clásico, ni pretendía serlo. Rechazaba la adoración ciega, las jerarquías espirituales y las formas vacías del conocimiento. En lugar de seguidores, buscaba guerreros internos. Personas dispuestas a luchar contra su propia inercia, a mirar de frente sus mentiras automáticas, a morir simbólicamente para poder nacer en un estado de conciencia más elevado. Sus secretos no estaban diseñados para ser aplaudidos ni interpretados intelectualmente. Estaban hechos para ser vividos, para provocar una transformación real en quien se atreviera a recibirlos sin filtros. Muchos malinterpretaron su silencio, su dureza o su forma a veces contradictoria de enseñar. Lo tildaron de manipulador, de excéntrico, incluso de farsante. Pero quienes comprendieron la esencia de su método sabían que lo que Gurdjieff ocultaba no era por egoísmo, era por responsabilidad. Él comprendía que la verdad no puede ser entregada como un objeto. La verdad solo florece en quien está dispuesto a transformarse desde la raíz, en quien ha preparado el terreno interno para recibir algo que no puede explicarse con palabras. Hoy, quizás, nos acercamos un poco a esas verdades. A través de relatos, fragmentos y ejercicios, tal vez algo de su esencia haya tocado una fibra en tu interior. Pero esto no significa que ya sepamos. Saber no basta. Comprender no transforma. Lo que verdaderamente cambia tu vida es encarnar lo que comprendiste. Es tomar esa chispa y sostenerla con actos, con prácticas, con una decisión profunda de vivir desde otro nivel de conciencia. Gurdjieff no quería que lo entendieras. Quería que te convirtieras en otra versión de vos mismo. Tal vez alguna frase, alguna historia, algún gesto simbólico mencionado hoy, te dejó pensando. Si algo de eso resonó en vos, si una idea removió algo dentro tuyo, no la descartes. No te distraigas, porque a veces una sola verdad, apenas susurrada, puede cambiar la dirección de toda una vida. El despertar no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega en silencio, en una pausa, en ese segundo donde te das cuenta de que algo que siempre creíste ya no te sostiene. Esa verdad que llega sin ruido, sin palabras, es la más potente, porque no viene de afuera, viene de vos. Gurdjieff sabía que lo importante no era lo que pudiera enseñarte, sino lo que vos pudieras recordar. Recordar, no como un acto de la memoria, sino como un reconocimiento profundo. Como si una parte de tu alma supiera que algo de esto ya lo sabía, pero lo había olvidado, y que al escucharlo hoy, lo reconoció. Lo volvió a ver, lo volvió a sentir. Quizás estás atravesando uno de esos momentos, un punto de inflexión, una ruptura interna, y quizás, sin saberlo, esta enseñanza te llegó justo cuando más la necesitabas. Así funciona el verdadero conocimiento. Aparece cuando el alma está lista, no antes. Gurdjieff lo decía con claridad. Cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Pero a veces, el maestro no es una persona. Es una palabra, una experiencia, una emoción. Y si eso se activó en vos hoy, entonces no fue en vano. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a dejar pasar como una idea interesante más? ¿O te vas a permitir sentirlo, anotarlo, reflexionar, ponerlo en práctica? Porque ahí está el verdadero trabajo, en lo que haces con lo que escuchaste, en cómo lo integras, en cómo, desde hoy, elegís mirar tu vida con otros ojos. Gurdjieff no nos dio respuestas definitivas, nos dio herramientas, nos empujó hacia preguntas que incomodan pero que iluminan. Y recuerda esto, despertar no es un estado permanente, es un acto que se repite a cada instante. Es elegir, una y otra vez, salir del piloto automático,
Y ese acto, por más pequeño que parezca, es revolucionario. Si hoy algo despertó en vos, si hoy elegís hacer aunque sea un gesto distinto, entonces estás caminando el camino. No de Gurdjieff, no de nadie más, el tuyo. El único que tiene sentido. Así que escucha esa voz interna. Honra ese silencio que trajo la verdad. Porque quizás, justo ahora, estás recordando algo que ya sabías desde siempre. Algo que Gurdjieff jamás dijo, porque no hacía falta decirlo. Algo que vive en vos, esperando que te animes, por fin, a escucharlo. Asterisco, asterisco, cierre. Versión extendida en 7 párrafos. Asterisco, asterisco. Gracias por llegar hasta el final. No todos se animan a quedarse cuando lo que se ofrece no es una respuesta fácil, sino una invitación a mirar hacia adentro. Este no fue un vídeo más. Fue una exploración hacia lo oculto, hacia lo que está justo detrás del velo de lo cotidiano, esperando que alguien lo nombre. Si llegaste hasta acá, es porque algo en vos ya está en movimiento. Y eso, aunque sea invisible, es profundamente real. Porque lo invisible, cuando es vivido, transforma más que 1000 palabras. Hoy hablamos de lo olvidado, de lo prohibido, de aquello que no se dice en voz alta porque no todos están listos para escucharlo. Pero vos estuviste acá, escuchaste, sentiste, reflexionaste, y eso significa que algo dentro tuyo ya comenzó su propio proceso. Las enseñanzas de Gurdjieff no eran recetas para sentirse bien, eran llaves para abrir puertas internas. Y quizás una de esas llaves ya encajó en una cerradura que ni sabías que existía. Tal vez todavía no se abrió del todo, pero ya empezó a girar. Por eso quiero que me cuentes en los comentarios, ¿qué parte de este viaje te impactó más? ¿Qué frase o historia te removió? ¿Y qué sentís que cambió en vos, aunque sea un poco? También quiero saber si alguna vez experimentaste una verdad tan intensa, tan personal, que sentiste que el mundo no estaba preparado para recibirla. Porque todos llevamos dentro secretos. Algunos nos pesan, otros nos iluminan, pero cuando los compartimos desde la conciencia, dejan de ser carga y se vuelven puente. Y si sentiste que este contenido te habló directamente, si algo de todo esto resonó con tu búsqueda interior, te invito a suscribirte al canal Motivación en 60 segundos. Porque aunque el nombre parezca breve, hay ideas, frases y experiencias que no se comprenden en un minuto. Algunas necesitan una vida entera, o un segundo de revelación interna que cambie todo. Y en este canal, estamos para eso, para sembrar preguntas que tal vez, con el tiempo, se conviertan en respuestas tuyas, reales, propias. Este canal no busca likes vacíos ni viralidad sin sentido. Busca conexión, busca verdad. Y si estás acá, entonces sos parte de ese propósito. Cada vez que compartís un comentario sincero, cada vez que escuchas sin juzgar, estás ayudando a construir un espacio distinto. Un lugar donde podamos hablar de lo profundo sin miedo, sin máscaras, con la seriedad que merece el alma humana. Y eso, créeme, vale mucho más que cualquier algoritmo. Nos encontramos en el próximo viaje hacia lo profundo. Tal vez sea otro tema, otra figura, otra enseñanza, pero siempre con la misma intención: despertar algo dormido, tocar una fibra olvidada, recordarte que dentro tuyo hay mucho más de lo que crees. El trabajo, como decía Gurdjieff, no termina nunca, y cada paso es necesario. Incluso este, que dimos juntos en este video. Hasta entonces, seguí observando, seguís preguntando, seguís sintiendo, porque a veces, el simple acto de permanecer presente ya es el inicio de todo. Y si este mensaje llegó hasta vos hoy, no fue casualidad. Nos vemos pronto, en el próximo encuentro, allá donde las palabras no siempre alcanzan, pero el alma se comprende.